Hoy vamos a sumergirnos en un texto que, bueno, lo mires como lo mires, es una de las piedras angulares de la cultura occidental, el primer capítulo del Génesis. Sin duda. Tenemos sobre la mesa varios análisis de la versión Reina Valera, y nuestra misión aquí no es un debate sobre ciencia versus fe. No, para nada. Es algo, creo, mucho más interesante, intentar entender el texto en sus propios términos, como una especie de manifiesto de intenciones cósmico. Me gusta esa definición. Vamos a explorar su increíble estructura, las ideas revolucionarias que propone y, bueno, por qué ha resonado durante milenios. Porque la pregunta que parece querer responder no es tanto el cómo científico. Sino el quién y, sobre todo, el porqué de todo. Exacto. Totalmente. Y para entender ese porqué, es crucial el contexto. No podemos leerlo como si se hubiera escrito ayer en un vacío. Este capítulo es la obertura de toda una sinfonía, la base de una cosmovisión. Claro. Y lo que presenta es radicalmente distinto a las historias de la creación de sus vecinos, como Babilonia o Egipto, que estaban llenas de dioses en conflicto, de violencia. De caos. De caos. Aquí, desde la primera línea, se nos va a presentar a un único Dios soberano que crea de una forma muy particular, poniendo orden en el desorden. Me gusta esa idea de obertura. Y arranca con una frase que todo el mundo conoce. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero lo que viene justo después es clave, porque no describe un lienzo en blanco, sino algo muy específico. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. El famoso tohu wabohu. Eso. Los análisis que tenemos destacan esa expresión hebrea tohu wabohu. Suena a un potencial informe y oscuro. A materia prima sin forma. Justo. Y es justo ahí, en esa materia prima caótica, donde empieza de verdad la acción. Vale, vamos a desgranar esto. Lo primero que salta a la vista en los análisis es que esto no se lee como una crónica sin más. No. Hay una cadencia, una estructura casi musical. Tiene un ritmo muy solemne, casi como un poema litúrgico. Es que esa es una de las claves para entenderlo. No es prosa normal. Es un texto muy estilizado. Hay un patrón que se repite para cada día y que le da esa musicalidad que mencionas. A ver, ¿cuál es ese patrón? Pues mira, primero, se enuncia el mandato. Y dijo Dios. La palabra es el motor de todo. Vale. Inmediatamente la ejecución. Y fue así. Este subraya la eficacia de esa palabra. Que lo que dice, se hace. Sin más. Exacto. Luego viene una evaluación, una especie de control de calidad divino. Y vio Dios que era bueno. Me gusta eso. Y finalmente la cláusula que marca el tiempo. Y fue la tarde y la mañana el día. Claro, se repite una y otra vez. Este ritmo constante no es un adorno, refuerza la idea de un creador metódico, deliberado, que no actúa por capricho sino con un plan. Es la imagen de la soberanía transformando el caos en cosmos. Y hablando de plan, aquí es donde la cosa se pone realmente fascinante a nivel estructural. Sí. Uno de los análisis que manejamos propone una simetría increíble en los 6 días. No es una lista aleatoria de creaciones, sino una arquitectura pensada. Se dividen en 2 actos de 3 días. Exactamente, una estructura de correspondencias. Es una pasada. Los 3 primeros días Dios se dedica a formar el mundo. A formar. Sí, podríamos decir que construye los grandes reinos o espacios. ¿Vale? Los 3 días siguientes se dedica a llenar esos mismos reinos con sus respectivos habitantes o gobernantes. Es una danza de creación en 2 fases. Primero el escenario y luego los actores. Esa es la analogía perfecta. Primero el escenario. Me encanta. A ver, vamos con la primera fase, la de construir ese escenario. Día 1. El primer acto es la creación de la luz. Y aquí hay un detalle alucinante que a menudo se nos pasa. ¿El qué? No se crea el sol, ni la luna, ni las estrellas. Se crea la luz como concepto. Ostras, es verdad. Como una realidad física separada de las tinieblas. Perdona que te interrumpa, pero es que eso es increíble. Para nuestra mente moderna, la luz viene de una fuente, de una estrella. Claro. Pero aquí el texto concibe la luz como algo primordial, una entidad en sí misma que existe antes que el sol. Es un golpe de efecto conceptual tremendo. Totalmente. Es la idea de la iluminación antes de la fuente de iluminación. Con esa separación entre luz y tinieblas se establece el fundamento del tiempo, el ciclo de día y noche. El primer y más fundamental acto de orden. Exacto. Para vencer al caos del tohu wabohu,
Lo primero que se necesita es luz y tiempo. Bien, tenemos luz y tiempo, los cimientos. Pero el mundo sigue siendo una especie de sopa informe de agua y oscuridad. ¿Cuál es el siguiente paso para poner orden ahí? El segundo día se aborda la organización del espacio. El texto habla de crear un firmamento o una expansión en medio de las aguas, ¿Para qué? para separar las aguas de las aguas. O sea, Separa las aguas de arriba, lo que entendemos como la atmósfera, las nubes, la humedad del cielo, de las aguas de abajo, los océanos primigenios. vale. Se están creando los dos grandes dominios del mundo, el cielo y el mar. Ya tenemos tiempo. Y ahora tenemos espacio organizado. Y el día 3 completa esta primera fase de construcción. Así es. En el día 3 se da la orden de que las aguas de abajo se junten en un solo lugar para que aparezca lo seco. Nace la tierra firme. Exacto. El escenario ya tiene sus tres grandes áreas: el tiempo, el espacio aéreo y marítimo, y ahora el espacio terrestre. Pero creo que ese día pasa algo más, ¿no? Sí, este día tiene un segundo acto. La tierra produce vegetación. Y de nuevo, un detalle crucial que los análisis subrayan. ¿Cuál? Las plantas tienen la capacidad de reproducirse según su género. Es una creación estática, es un sistema dinámico y ordenado que se puede sostener a sí mismo. Se prepara el hábitat y el sustento. O sea, resumiendo, en 3 días el escenario está listo. Tenemos un mundo con tiempo, con cielo, mar y tierra firme, y además con la despensa llena de vegetación. El teatro está construido y decorado. Me gusta esa analogía del teatro. La voy a tomar prestada. Es toda tuya, porque ahora, en la segunda fase, los actores van a entrar en escena y lo harán siguiendo exactamente el mismo orden. El mismo orden, Fíjate en la simetría. El día 4 se corresponde con el día 1. ¿vale? El día 1 fue la luz y el tiempo. Pues bien, el día 4 se crean los gobernantes de ese dominio: el sol, la luna y las estrellas. Y aquí es donde la comparación con otras culturas se vuelve muy potente, ¿no? Es que es una declaración teológica radical. En Babilonia o Egipto, el sol y la luna eran deidades poderosísimas a las que había que temer y adorar. Claro, eran dioses. Aquí el texto del Génesis los degrada deliberadamente. Los llama lumbreras, como si fueran simples lámparas colgadas en el cielo. Vaya. Su función no es ser dioses, sino servir a la tierra, para marcar las estaciones, los días, los años y dar luz. Es un acto de desmitificación total del cosmos. Entiendo la simetría. Si en el día 2 se crearon los grandes contenedores, el cielo y el mar, Exacto. y supongo que ahora, en el día 5, toca llenarlos. ¿Qué tipo de vida aparece primero según el texto? Precisamente. El día 5, que se corresponde con el día 2, se llenan los dominios acuático y aéreo. Peces y aves. Los mares se llenan de grandes monstruos marinos y toda clase de seres vivientes, y los cielos se llenan de aves. Y aquí ocurre algo nuevo y muy significativo. ¿Qué ocurre? Aparece la primera bendición divina explícita en la Biblia. A estos seres se les dice: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas. La vida no solo es creada, sino que es bendecida con la capacidad de florecer. Exacto. Lo que nos deja en el día 6, el gran final, El gran final. que lógicamente se corresponde con la tierra firme creada el día 3. Exacto. Se llena la tierra con animales terrestres, ganado, reptiles y bestias salvajes, de nuevo, cada uno según su género, Insistiendo en ese orden. insistiendo en ese orden intrínseco. El escenario está ahora repleto de vida, en todos sus dominios, y justo cuando parece que todo ha terminado, Pausa dramática. el relato hace una pausa dramática y nos lleva al clímax absoluto de toda la narración. La creación del ser humano. Todos los análisis coinciden en que aquí el tono y el lenguaje del texto cambian por completo. Totalmente. Ya no es un hágase, impersonal. Suena casi como una deliberación, como si Dios se detuviera a reflexionar. Es un cambio de ritmo total. La fórmula se rompe y oímos: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ese plural, hagamos, siempre me ha llamado la atención. Ha generado ríos de tinta. Algunas interpretaciones sugieren un plural de majestad, como un rey que dice: nos hemos complacido en decretar. Vale. Otros lo ven como Dios hablando con su corte celestial de ángeles.
Y desde la teología cristiana, claro, se interpreta como un primer atisbo de la Trinidad. Una conversación dentro de la divinidad. Sea cual sea la interpretación, marca a esta nueva criatura como algo radicalmente diferente. Siempre me ha costado entender qué significa realmente a imagen y semejanza de Dios. Suena muy abstracto. Si no es algo físico, como insisten las fuentes, ¿de qué estamos hablando? Es una pregunta fundamental. ¿Es algo que tenemos, que podemos perder? ¿O es algo que somos? Es algo que eres. No se refiere a una semejanza física. La imagen de Dios, o la imago Dei, se entiende como un reflejo de las capacidades de Dios. ¿Cómo cuáles? Hablamos de atributos como la razón, la creatividad, la conciencia moral, la capacidad de amar, de establecer relaciones, la voluntad propia. Entiendo. Esencialmente es la capacidad de actuar como un vicerrey o un representante de Dios en la creación. O sea, no es algo que tienes, es lo que eres. Exacto. Según este texto, es la esencia de lo que significa ser humano. Y lo más revolucionario es que se aplica a todos por igual. Varón y hembra los creó. Uf, esa frase. Desde el principio establece una dignidad y un valor intrínseco y equitativo para toda la humanidad. Es increíble pensar cómo esa sola frase, a imagen de Dios, se convierte en la base filosófica para conceptos que tardarían siglos en desarrollarse, como los derechos humanos universales. Totalmente. No es solo teología, tiene implicaciones políticas y sociales enormes. Sin duda. Y esa condición especial viene con una responsabilidad, el llamado mandato cultural. El mandato cultural. Se les encarga fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sujezgadla y señoread. Pero esa palabra, sojuzgadla, suena muy fuerte, muy agresiva. Es fácil ver cómo se ha podido interpretar históricamente como una licencia para explotar la naturaleza sin miramientos. Totalmente. Y es una crítica legítima a cómo a menudo se ha usado el texto. Claro. Pero si miramos el contexto original, el concepto es más cercano al de un jardinero en un jardín real o al de un administrador. Ah, El verbo hebreo para señorear también se usa para el pastor que cuida de su rebaño. Implica gestión, cuidado, desarrollo y responsabilidad. No es el poder de un tirano para destruir, sino la autoridad de un mayordomo para hacer prosperar. entiendo el matiz. Es importante. Y hay un último detalle en este sexto día. La evaluación divina cambia. No es solo bueno. Efectivamente, después de crear al ser humano y contemplar la totalidad de la obra, el texto dice: «Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera». En gran manera. La humanidad no es un añadido más, es la pieza que completa el puzzle, la que eleva todo el conjunto de bueno a muy bueno. Es la expresión de la máxima satisfacción del Creador. Pero la historia no acaba aquí. Y esto es algo que a menudo se nos olvida. El capítulo 1 nos lleva hasta el final del día 6, pero la narrativa de la creación culmina un poco más adelante. En el día 7. Exacto. Y es un punto crucial. La creación no termina en el trabajo, sino en el descanso. El descanso. Dios cesa su obra creativa en el séptimo día, lo bendice y lo santifica, lo aparta como algo especial. El sábado, el día de reposo, no es un apéndice, sino la meta de toda la semana creativa. No lo había visto así. Es como si todo el trabajo de los 6 días estuviera orientado a poder disfrutar de este momento de paz, contemplación y comunión. O sea que el objetivo final no es producir, sino disfrutar. Establece un ritmo cósmico de trabajo y descanso, de hacer y de ser, en el propio tejido del universo. Es como si el texto estuviera diseñando la semana laboral ideal desde el principio de los tiempos, ¿no? El antídoto cósmico contra el burnout. Es una forma muy moderna de verlo, pero sí, capta la esencia. El descanso no es ausencia de actividad, es la culminación que da sentido a la actividad. Entonces, si juntamos todas estas piezas, la estructura poética, la simetría de formar y llenar, la desmitificación, la dignidad humana y la culminación en el descanso, ¿cuáles son las grandes ideas que este capítulo quiere grabar a fuego en su audiencia original? Pues mira, los análisis que tenemos convergen en varios temas teológicos que son el fundamento de todo lo que se sigue. El primero, y quizá el más revolucionario, es un monoteísmo radical. Un solo Dios. Un solo Dios. Como decíamos, en el mito babilónico Enuma Elis, el mundo se crea a partir de la violenta batalla entre dioses, del cadáver de la diosa Tiamat. ¿Qué imagen más violenta? Aquí no hay lucha. Hay un único Dios, soberano, trascendente, que crea el universo sin esfuerzo, con la autoridad de su palabra.
El segundo gran tema es la bondad inherente del mundo físico. Ese estribillo, y vio Dios que era bueno, es una afirmación potentísima. Y muy contracultural en muchas épocas. Se opone frontalmente a filosofías como el gnosticismo posterior, que ven el mundo material, el cuerpo, la naturaleza, como algo malo, una prisión para el espíritu. Y aquí es todo lo contrario. Aquí Génesis declara que la materia no es un error, sino una creación deliberada, valiosa y celebrada por Dios. El mundo es bueno. También está la idea de un universo con sentido, que no es fruto del azar. Correcto. El tercer tema es el orden y el propósito. La estructura meticulosa, las separaciones, las categorías según su género, todo apunta a un cosmos diseñado, donde cada cosa tiene su lugar y su función, No vivimos en un universo accidental. sino en una creación con un propósito. Y el cuarto, que ya hemos tocado, es la dignidad única del ser humano como portador de la imago Dei. Que lo establece como cuidador de esa creación. Justo. Y por último, un concepto que está presente en cada frase, pero que a veces no vemos por su obviedad. El poder de la palabra. Es el motor de todo el capítulo. Y dijo Dios. La palabra de Dios no solo describe la realidad, la crea. Es performativa, eficaz, poderosa. Crea lo que nombra. Exacto. Este concepto de la palabra creadora, el logos, será absolutamente central en el resto de la tradición judeocristiana, culminando, por ejemplo, en el prólogo del Evangelio de Juan, Claro, en el principio era el verbo. que identifica a Jesús con esa misma palabra creadora que estaba en el principio. Así que, después de este análisis, Génesis 1 se revela no como un manual de ciencia, sino como una majestuosa y densa declaración de principios. Totalmente. Una afirmación sobre quién es Dios, qué es el mundo y cuál es el lugar y la vocación de la humanidad en él. Es el cimiento. Sin la bondad, el orden y el propósito establecidos en este primer capítulo, conceptos posteriores como la caída, la redención o la promesa de una nueva creación no tendrían el mismo impacto, Es el estado original. con el que se compara todo lo demás. Y esto nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. Si este es el punto de partida de toda una cosmovisión, un universo creado con orden, con un propósito claro y declarado bueno en gran manera, ¿cómo afecta eso a la forma en que se entiende todo lo que viene después, incluido el sufrimiento y el mal? Es una buena pregunta. ¿Qué diferencia supone para una cultura o para una persona comenzar su gran relato con la bondad inherente como origen, en lugar de hacerlo con un conflicto cósmico, un caos primordial o simplemente con el azar ciego?